Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe, reunidos aquí bajo la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Maestro. Vamos a proponerles, mi hermano en la fe y yo, un viaje a una universidad escolástica donde se enseñaba teología sistemática. Y lo vamos a hacer de la mano del doctor angelical Santo Tomás de Aquino, asistiendo a una de sus clases magistrales, figuradamente en esta clase en la que nos vamos a sentar de esta universidad, porque vamos a leer, vamos a escuchar de Santo Tomás la cuestión 1 sobre la doctrina sagrada. ¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Y en concreto el artículo 3, si es una o múltiple. Les vamos a poner en la descripción de dónde hemos sacado las traducciones de esta suma teológica, que como no podía ser de otra manera, Santo Tomás era dominico. La hemos sacado de la página dominicos.org. Lo tienen en la descripción del vídeo. Y sin más, bajo la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Maestro, vamos a sentarnos en estos pupitres de esta universidad del siglo XIII y después nos trasladaremos con Santo Tomás a este siglo XXI en el que estamos ahora para preguntarle y debatir con él alguna cuestión a la luz de nuevos descubrimientos físicos, filosóficos y teológicos. Sentémonos pues, hermanos y hermanas en la fe, junto con nuestro hermano en la fe, en esta aula de esta universidad. Cuestión 1, artículo 3. ¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada? ¿Es una o múltiple? Vamos a leer, a escuchar al doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Artículo 3. La doctrina sagrada en cuanto ciencia es una o múltiple. Objeciones por las que parece que la doctrina sagrada no es una única ciencia. Objeción 1. Dice el filósofo Aristóteles, es una la ciencia cuando su sujeto, entre comillas, entre paréntesis, perdón, de estudio, es de un solo género de cosas. Como quiera que la doctrina sagrada trata del creador y de lo creado, que no son del mismo género de cosas, hay que decir que la doctrina sagrada no es una única ciencia. Segunda objeción. Más aún, en la doctrina sagrada se trata de los ángeles, de seres corpóreos, y del comportamiento de los hombres. Todo esto es tratado en diversas ciencias filosóficas. Así pues, la doctrina sagrada no es una única ciencia. En cambio, está la Sagrada Escritura que habla de ella como de una única ciencia, pues dice la Escritura, le concedió
la ciencia de los santos. Solución. Nos dice el doctor Angélico Santo Tomás de Aquino. Hay que decir, la doctrina sagrada es una única ciencia. La unidad de la facultad o del hábito la da el objeto, pero no bajo el aspecto material, sino formal. Y paramos aquí. El aspecto material de un objeto es lo que existe, lo que está. El aspecto material de un hombre, un asno, una piedra, que nos pone a continuación Santo Tomás, es exactamente eso. Un hombre, un asno, una piedra. El aspecto material. El objeto material. La unidad de la facultad que va a usar ahora en el ejemplo Santo Tomás, es una facultad del hombre. En este caso va a ser la vista, el ver. Y esta unidad no la da el objeto material, sino el objeto formal. En este caso, el objeto formal va a ser el color. El objeto formal forma parte de la esencia del objeto material y no tiene que ver con la forma entendida como delimitación del objeto material, sino como una característica intrínseca de ese objeto material. Ese sería el objeto formal, que en el ejemplo que va a poner San Agustín es el color. Por ejemplo, y seguimos escuchando después de este paréntesis a Santo Tomás. Por ejemplo, el hombre, el asno y la piedra pueden ser considerados bajo el aspecto formal del color, que es el objeto de la vista. Y aquí vamos a hacer otro pequeño paréntesis. La facultad humana de la vista ve el color, objeto formal de este objeto material, que eran el asno, el burro, perdón, el asno, el hombre y la piedra, a través de otro objeto, que es el objeto motivo y que es la luz. Fíjense lo que dice, nos está diciendo Santo Tomás, simplemente con unas líneas, y no leemos la traducción en latín, porque no tenemos conocimiento tan profundo en latín todavía. Nos está diciendo que a través del objeto motivo de la luz podemos ver el color, el objeto formal del objeto material, el asno, el burro y la piedra. Ese color es el que da la unidad de la vista. Y ahora nos dice Santo Tomás, haciendo una analogía con la vista.
Si tenemos presente, como ya hemos dicho en el artículo 2, que la Sagrada Escritura considera algunas cosas en cuanto reveladas por Dios, y hacemos un paréntesis, este sería el objeto material, las cosas reveladas por Dios en las Sagradas Escrituras. Este sería el objeto material. Todo lo que puede ser revelado por Dios cae bajo el aspecto formal del objeto, es decir, y paréntesis, el objeto formal de las Sagradas Escrituras reveladas por Dios es lo que puede ser revelado por Dios dentro de las Sagradas Escrituras. Y atención, hermanos, hermanas en la fe, bajo la luz divina de la cruz, pasando a través de nuestra vista, pasando a través de nuestro conocimiento, de nuestra razón. Fíjense lo que dice Santo Tomás, nos está diciendo Santo Tomás. Y esa es la unidad, el observar a través de la luz divina y de nuestra razón, como un todo, la Sagrada Escritura para descubrir todo lo que puede ser revelado, que no ha sido aún revelado. Es así como queda comprendido, estamos escuchando a Santo Tomás de nuevo, es así como queda comprendido dentro de la doctrina sagrada como una única ciencia. Escudriñar la Sagrada Escritura buscando todo lo que puede ser revelado por Dios a través del hombre, siendo todo un todo, incluido el hombre, que lleva impresa la Sagrada Escritura en su alma, que lleva impresa la luz divina en su alma, que lleva impresos los atributos de semejanza, que son la libertad, la inteligencia y la voluntad de semejanza a Dios, haciendo uno todo. Seguimos escuchando a Santo Tomás. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la doctrina sagrada no se ocupa por igual de Dios y de las criaturas, sino que se ocupa de Dios como objetivo principal y de las criaturas en cuanto referidas a Él como su principio y su fin. Esto no impide que sea una única ciencia. Segunda objeción. A la segunda objeción hay que decir, nada impide que las facultades o hábitos se diversifiquen al considerar sus distintos objetos y que al mismo tiempo
esos objetos sean considerados por una facultad o hábito superior, puesto que una facultad o hábito superior lo considera todo bajo un aspecto formal mucho más universal. Ejemplo, el sentido común tiene por objeto lo sensible y lo sensible es también el objeto de la vista o del oído. De ahí que el sentido común, en cuanto facultad, abarque los objetos propios de los 5 sentidos. De modo parecido, lo que cae dentro del campo de las diversas ciencias filosóficas, esto mismo puede considerarlo bajo un solo aspecto, el de poder ser revelado por Dios, la doctrina sagrada como única ciencia. Es así que la doctrina sagrada es como una imagen de la ciencia divina que es una, simple y lo abarca todo. Hermanos, hermanas en la fe, nos arrodillamos en nuestro pupitre ante la profunda belleza intensa de esta verdad que acabamos de escuchar por el doctor angélico Santo Tomás. La doctrina sagrada como una imagen de la ciencia divina que es una simple y lo abarca todo. Abarca, hermanos, hermanas en la fe. Y ahora vamos a trasladarnos junto con nuestro hermano en la fe al siglo XXI. Hoy que conocemos imágenes del telescopio James Webb de solo 300 millones de años después del Big Bang. Esa singularidad que dio origen al universo material que conocemos, que en la escritura habla de la creación, de un creador, de Dios creador, que sabemos que es Dios Padre también, porque nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina que abarca ahora sabemos que la materia sale del mundo espiritual, se crea del mundo espiritual, porque se ha descubierto el campo de Higgs, un campo escalar de valores desconocidos porque no son observables, pero que están más allá de este universo creado y que lo envuelve absolutamente todo. La materia aparece al interaccionar con ese campo de Higgs. Los bosones de los que estamos hechos, de los que están hechos los núcleos de los átomos de los que estamos compuestos, surgen del Espíritu de Dios, que lo abarca todo, que abarca el alma humana, porque está impresa en nuestra alma nuestro nombre que está escrito en los cielos. Y dentro llevamos esa luz de Dios Padre Creador,
cuando nos creó. Esa luz, hermanos y hermanas en la fe, que como bellísimamente Santo Tomás pone de ejemplo en la vista, el objeto formal del color y el objeto formal de las Sagradas Escrituras, lo que puede ser revelado a través de la luz divina, que es la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pasando a través de nuestro alma y iluminando nuestra razón, como iluminó al doctor angélico Santo Tomás en esta bellísima creación que es la suma teológica, obra cumbre de la cristiandad y obra cumbre de la humanidad. Porque, hermanos, hermanas en la fe, recordemos las dos cuestiones anteriores. La cuestión 1, lo tienen en vídeos, lo estamos viendo ahora en pantalla. La cuestión 1 del artículo 1, hermanos y hermanas en la fe, ¿qué es y qué comprende la doctrina sagrada? ¿Eso no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina? Y decíamos en un pequeño silogismo, el universo no es solo materia, la ciencia estudia la materia. El universo no puede ser estudiado solo por la ciencia, que les pondremos en la descripción también este vídeo para que lo vean. Y la cuestión 1, artículo 2, que es y que comprende la doctrina sagrada. La doctrina sagrada es o no es ciencia. Y decíamos en un silogismo, la ciencia estudia la verdad, la teología estudia la verdad revelada. La teología es ciencia. Pero como la verdad revelada, sensible, es el mundo material, la ciencia estudia la verdad revelada sensiblemente. La teología estudia la verdad revelada, toda la verdad. Concluíamos, mi hermano en la fe y yo, que la ciencia es teología. Y ahora, hermanos y hermanas en la fe, terminamos este vídeo con otro silogismo. Es una ciencia cuando el sujeto de estudio de la ciencia es de un solo género de cosas. Todo lo revelado por Dios es un solo género de cosas. Y aquí, hermanos y hermanas en la fe, y nos gustaría esto debatirlo con Santo Tomás, sentados, pero esta vez en un pupitre, también con mi hermano en la fe, en un pupitre, en una universidad angelical, iluminados por la luz de la cruz, del único Maestro de nuestro Señor Jesucristo. Nos gustaría debatir esto con Santo Tomás. Todo lo revelado por Dios es un solo género de cosas. Ciencia de los santos, dice Santo Tomás. Y aquí diríamos todo lo revelado, sensible a los sentidos y a lo observable, y lo revelado a través de la Sagrada Escritura. Y concluiríamos, la doctrina sagrada no es que sea una sola ciencia, es que la doctrina sagrada es
toda la ciencia. Está esperando, hermanos y hermanas en la fe, que el objeto formal de este objeto material que es la Sagrada Escritura, el objeto formal que es lo que puede ser revelado, lo sea a través de la razón iluminada por la luz divina de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a ver a Santo Tomás, al Espíritu Santo, que iluminó la razón de Santo Tomás para escribir esta suma teológica ante la que, hermanos y hermanas en la fe, nos maravillamos, disfrutamos y esperemos que ustedes también. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás, hermanos y hermanas en la fe, sea mi guía, nunca dragón sit mi dux. Y hacemos otro paréntesis. La luz divina, que la luz, los fotones que no tienen masa, son lo único que puede atravesar el campo de Higgs sin adquirir masa. Que esa luz divina ilumine nuestra alma, cada rincón de nuestra alma, porque la ausencia de esa luz divina es la oscuridad, que es donde habita Satanás, en la oscuridad, en la ausencia de luz divina. Vamos a pedir que esa luz nos traspase, nos inunde el alma, como lo hizo con Santo Tomás. Y que pase lo que pase, hermanos y hermanas en la fe, nuestra esperanza está en Cristo. Amén.